Welcome to Coffee and Pizza. I hope you can enjoy. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Café y Pizza. Y para el día de hoy traemos a una persona que me ha costado conseguirla. No lo queráis saber lo difícil que es contactar con este hombre. Solamente voy a decir que es una persona que empezó en la ciberseguridad y tiene ideas muy locas. Y ahí lo voy a dejar. Voy a dejar que te presentes tú, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Cuéntanos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Albert? Un placer estar aquí contigo. Pues cuéntanos un poco quién eres y qué haces, porque claro, yo te conozco, pero a lo mejor hay gente pues, que pueda ser que no te conoce. Sí, bueno, pues nada, yo soy Pablo González y bueno, llevo en este mundo de la ciberseguridad pues hace unos 15 años, pero bueno, antes de dedicarme profesionalmente a ello, pues también he estado, bueno, antes era un hobby para mí, o sea, que he estado desde siendo adolescente, antes de que el router llegara a casa, que es lo que siempre digo, antes de que tuviéramos los routers en casa y nos conectábamos con un modem, pues ahí estaba, ya intrigado a la ciberseguridad. Y bueno, llevo 15 años en el sector, profesionalmente trabajando y ahora pues más ligado a la parte de innovación dentro de una compañía. Por hacer un poquito de highlights, podéis ver que él tiene ahí lo de My Public Inbox. Eso seguramente quiere decir que tiene contacto con alguien a lo mejor que pueda estar trabajando por ahí y que se dedica a ese tema, a ese mundo oscuro. Pero yo quería decirte, Pablo, ¿de dónde eres tú? O sea, ¿tú naciste en Madrid o en Albacete? Yo nací en Móstoles, además soy mostoño de nacimiento, o sea que no es que naciera en Madrid y luego viviera en Móstoles, no. O sea, yo cuando nací ya había un hospital en Móstoles, por lo cual crecí en Móstoles. Bueno, para quien no lo sepa, pues Móstoles es un pueblo de la zona sur de Madrid, donde pues, al principio era una ciudad de dormitorio. O sea, la gente vivía allí, pero trabajaba, ¿no? Y bueno, pues sobre todo familias humildes y una infancia feliz y ligada a la tecnología desde pequeñito, desde muy pequeñito. Ya en el propio colegio, antes de llegar al instituto, pues ya teníamos el ordenador en casa. Bueno, el primer ordenador que toqué, Albert, este era... Lo tengo aquí ahora, una réplica, uno original que me han regalado, pero el que tenía en aquella época era un Astra CPC 6128, la pantalla de color era la pantalla de color era azul, el azul este y el amarillo fluorescente. Y bueno, pues eso ya digo que con 3, 4, 5 añitos me gustaba cacharrear con ello y me enseñaba a mi hermano a poner juegos, porque mi hermano mayor que yo, y mi hermano me enseñaba a poner juegos. Y luego el primer ya ordenador así en el colegio ya que llegó fue un Pentium 2. Ahí muy ligado a la tecnología desde pequeñito, me gustaba mucho y cacharrear, jugaba, yo recuerdo que jugaba juegos y tal, pero también me gustaba otro tipo de cosas, es decir, bueno, ¿qué más cosas puedo hacer con un ordenador? Y desde usar el Paint, yo recuerdo el Paint desde muchísimos años y pintar cosas y tal, hasta empezar a interesarme por el hacking allá con 13 años, sí, ya bastante. Bueno, sí, hace más de 20 años ya, casi 25. Entonces, bueno, pues lo que había en aquellos momentos, los recursos en IRC, había algunos recursos por ahí, algunos signs, bueno, había poquita cosa, era difícil tener información, pero la información que había al menos era. Dices lo del Paint, oye, lo del Paint sigue siendo una herramienta perfecta. O sea, tú imagínate si es buena que Chema Alonso siga haciendo todas sus publicidades con el Paint. Eso el diseño y eso, no otro software. O sea que, vamos, Informática 64 le debe mucho al Paint. Y la Astra CPC aún se encuentra, porque yo que empecé con un Commodore y quiero hacer algo así parecido como tú, quiero encontrar uno en relativamente buen estado y me es casi imposible porque es un poco más antiguo, además no salieron tan antiguos, o sea, tan populares a lo mejor y era el principio de una época, pero bueno, ahí sí seguiré buscando. Si te enteras de uno o alguien se entera de uno, que ya sabe, que me contacte. Por otro lado te iba a decir, y cuando empezaste en el mundo del cacharreo, como tú lo dices, ¿qué es lo que te llamaba la atención más que los videojuegos? O sea, ¿qué hacías? ¿Desarrollo de aplicaciones o simplemente
Pues mira, también comencé con el tema de la programación. Yo me acuerdo, empezaba con el tema de scripts, Windows, vamos en Windows 95, Windows 98, y era un niño. Y bueno, pues empezar con los scripts, el poder ejecutar tareas automáticas. En aquel momento se llamaban también bombas lógicas. En el mundo del hacking había un concepto que era bomba lógica, que al final era pues, un script que se ejecutaba, que hoy en día es exactamente igual, pero no se llama. No lo llamamos así. Entonces, bueno, pues eso me llamó mucha atención y empecé ahí a entender, oye, pues hay un script, claro, te está hablando de un niño, es eso, de aquella época, no de la época de ahora, de aquella época, donde había pocos recursos y pues con 12, 13 años. Empezaba a mirarme esas cosas. Y luego empecé con Visual Basic. Y esto fue también porque un familiar que estaba en la universidad, siendo en ingeniería, pues él tuvo que aprender Visual Basic y yo que era un poco inquieto, pues dije, pues también quiero, ¿no? Entonces con 14 años y tal, pues un poco por mi cuenta, pues intentaba aprender, ¿no? Había una web muy interesante que yo no sé si sigue, habría que ver. Igual sí sigue, que es la web del programador. La web del programador, no sé si la conocías, pues ahí había un montón de cosas que estudiaba gente de proyectos, y pues esa web tenía más de 20 años. Entonces la gente subía sus proyectos, sus cosas, y aprendías viendo cómo otros desarrollaban en diferentes lenguajes, ¿no? Pues por ahí un poco el tema. Tú tienes que buscarte un poco las cosas e intentar aprender. Entonces Visual Basic sí que hice cosillas con ello. Y luego, ya todo el tema del hacking sí que rápidamente me empezó a interesar mucho. Bueno, pues conceptualmente los troyanos, conceptualmente los nukes de aquella época, vulnerabilidades, empezaba un poco a mirar un poco pues todo aquello, ¿no? Lo que había en esa época. En aquella época lo que había, para hacerte una idea, era pues el NetBus, que era un troyano que había, que tiene Wikipedia y lo podéis consultar. Creo que salió en el 98 o el 97, o sea, era pre-Google. No sé, idea, pre-Google. El Back Orifice, eran cosas muy antiguas, muy de juguete, no tiene ningún tipo de valor, ¿no? Pero que eran muy de juguete, pero uno aprendía, se cacharreaba con ello y veía, y bueno, jugaba con eso. Bueno, hablas de Visual Basic y mucho malware de hoy en día sigue estándose programando con Visual Basic. Muchísimo malware de hoy en día que puedes encontrar está hecho con Visual Basic porque al final lo que hacen es que se reutiliza mucho material ya hecho, se enfusca, se cambia un poquito el malware y mucho malware sigue haciéndose hoy en día con Visual Basic. O sea que si alguien quiere dedicarse un poquito a lo que es el reversing de malware y entender el malware, pues estudiar Visual Basic le puede ayudar mucho, ¿no? Porque, como tú dices, antiguamente era lo que se usaba y hoy en día se sigue usando mucho. Encuentras mucho malware que está hecho en Visual Basic. Luego también te quería preguntar, bueno, dices, pre-Google estaba Lycos, no sé si te acuerdas que utilizábamos. Sí, el perro, era un perro, ¿no? Salían de la publicidad. Exacto, era muy diferente a Google porque las búsquedas no estaban indexadas y todo eso, no era tan fácil de buscar, pero aún y así nos servía, ¿no? Pues sobre todo para encontrar la web esa del informático, la web del programador, ¿no? ¿Y qué te iba a comentar? Y luego que empezaste en el colegio a estudiar temas de programación, o sea, ¿te fuiste a un tema FP o No, empezaste a estudiar solo? no, Diga. tuve un poco mala suerte porque en mi instituto, claro, te estoy hablando con 14 años y tal, teníamos una asignatura que era tecnología de la información, ¿no? Que estaba muy guay, tenías que elegir, era una especie de optativa que teníamos, ¿no? Había gente que elegía francés, otros que elegían otro tipo de asignatura, no recuerdo el catálogo que había, pero había una que era tecnología de la información. Esto te hablo como en cuarto, esto es de la primera tirada de la ESO. Yo creo que era cuarto de la ESO, ¿no? Y teníamos que elegir una optativa. Entonces el instituto tenía una sala de ordenadores conectados en red con un Windows, pues igual 95 o 98, no recuerdo. XP. ¿No? Y claro, pues tecnología de información, me gustaban mucho los ordenadores, era perfecto, ¿no? Me van a enseñar aquí. Entonces, además, en el temario, en la asignatura, te decían, pues vas a dar ofimática, ¿no? El Word, el Excel, el PowerPoint, Access, bases de datos. Y decías, bueno, vale, y esto está muy bien, pero siendo un niño yo no quería ver eso, yo quería irme a la parte de programación que venía después, ¿no? Porque nos hacían comprarnos un libro,
partes del ordenador. La verdad que estaba muy bien. Una vez que ya luego entiendes todo, el libro estaba bastante bien. Te explicaban las partes del ordenador, la arquitectura de Newman, te explicaban luego un poquito de programación. O sea, estaba bastante bien el libro. Y yo decía, bueno, y después de ver la parte ofimática nos enseñarán la parte de programación. En el temario estaba, ¿no? En cuarto de la ESO no fue. En cuarto de la ESO dimos lo que era la parte ofimática y ya está, ¿no? El Word, el Excel y tal. Y cuando llegamos a primer bachillerato, otra vez asignatura, otra optativa que había, que era, oye, tenemos que hacer. Y dije, bueno, me apunto otra vez porque ahora sí me dan programación. Tampoco. No, porque eran épocas muy complejas, ¿sabes? Eran épocas donde los profesores igual no estaban tan preparados a estas nuevas tecnologías como están ahora, ¿no? Ahora, ya todo el mundo más o menos, han pasado muchos años, claro, estará en el año 2000. Entonces, hoy en día más o menos los profesores te pueden enseñar programación básica, todo el mundo más o menos está preparado, ¿no? Siempre has encontrado un profesor, pero en aquella época, en esos institutos, estaba un profesor de matemáticas que habría visto cosas en el ordenador, pero que no estaba preparado para enseñar programación porque no sabía, ¿no? Tenía que aprender primero él algo de programación para poder enseñar a los chicos. Así que me quedé entre cuarto y primero, no di nada de programación, di 2 años lo mismo. El Word, el Excel, y el Access, en Access llegabas ahí al final un poco que casi no llegabas. Así que mi gozo en un pozo. ¿Dónde luego seguí? Bueno, pues yo con 16, 17 años es verdad que hice como un parón. El ordenador me gustaba mucho, lo utilizaba diariamente, pero no sé, la época, supongo que al final todos hemos pasado por esas épocas. Te gustarían más las adolescentes. chicas, a lo mejor, en esa época, por lo que Me salí, por lo que claro, sea. salí para aquí y para allá, efectivamente. Entonces, al final, pues ya me esperé a llegar a la universidad. Tuve mis dudas de si ir a la universidad o de si ir a hacer un FP, que es verdad que yo tuve una época en la que en el instituto ciertos problemas de motivación también pues me hicieron que llegaba a segundo, pero que no llegaba a segundo, que entonces suspendía algunas y tal, luego probaba al final raspado. Yo creo que era una falta de motivación que había en ese momento. Los adolescentes al final pasan por esas épocas y lo que tenía claro es que yo quería hacer algo con informática. Entonces yo pensé, bueno, pues en la universidad no, en mi FP estaba muy bien, lo tenían mirado. Lo que pasa que al final el segundo de bachillerato lo acabé bien. Bueno, más pues bien. A ver, digamos que repetí con 2, o sea que tampoco lo acabé muy bien. Pero ese año cuando repetí con 2 hice muchas cosas. Porque yo siempre soy una mente inquieta. Entonces yo me saqué un carnet de conducir, trabajé haciendo bocadillos, en una empresa de bocadillos. O sea, mientras estaba sacándome esas 2 últimas asignaturas que me quedaban en el instituto. Entonces ya alguna vez que acabé, pues fui a la selectividad y la selectividad pues se me dio bien. Yo tenía mi plan de FP también ahí para hacerlo. Y al final la selectividad se dio bien. Cuando pensaba que no iba a ser así, de repente pues algo cambió en mí y dije, bueno, pues voy a probar la universidad. Y pensando que el primer año me iba a ir en casa. Iba a la universidad y iba a irme a mi casa. Y bueno, pues luego ya empecé informática y aquello pues hubo un cambio de dinámica. Yo lo achaco mucho a la motivación. Cuando uno está motivado, pues al final quiere aprender, quiere hacer cosas y eso lo podemos llevar a muchos ámbitos de la vida. Y entonces pues empecé a hacer la carrera. También yo llevaba una losa de que en el instituto, pues, y esto le puede ocurrir a mucha gente en el instituto, por lo que sea, se sienten inferiores o unos son muy listos y otros son muy tontos, ¿no? Entonces, tú te sientes ahí como un poco, claro, yo estoy suspendiendo algunas asignaturas, tal, ¿no? Y al final saqué la motivación porque luego en la carrera, de repente, cuando las cosas son más complicadas, empecé a funcionar mejor, ¿no? Y eso es algo que para mí muy contento por aquello, ¿no? No, además, no sé si a mí me pasó durante una época, lo que dices de la motivación es muy importante. Yo creo que hay ciertos profesores que ayudan mucho, ¿no? A que se promueva esa motivación, ¿no? Porque yo hay un profesor que lo tuve durante un año en una asignatura y saqué un puro excelente y el año siguiente me lo cambiaron a otra asignatura que había suspendido, esas, pongamos física y matemáticas. Saqué un excelente en matemáticas y suspende física, ¿no? Entonces, lo que decimos, el profesor y cómo motiva y cómo enseña hace muchísimo, ¿no? Y es lo que tú dices, a lo mejor lo que podéis por ahí también es esa falta de motivación. Y más si eres un chico inquieto y tal, pues puede ser aburrido, ¿no? Yo creo que pues puede ser aburrido. Sí.
yo creo que le puede pasar a muchos chicos y chicas que al final tienen claro qué quieren hacer o qué les gustaría hacer, pero en ese camino hasta llegar ahí es un camino largo. Y oye, generalmente tienes que salir. Bueno, hoy en día es verdad que el tema de programación en los colegios ya andan, ¿no? Pero tienen claro dónde quieren llegar. Es verdad que necesitan unas bases y que tenemos que entender que todo la parte formativa que es la base, ¿no? Pues también es una necesidad, que tienes que aprender ciertas cosas. Seguramente sea mejorable en el estudio y todo lo que se enseña hoy en día. Seguramente sea mejorable. No es una autocrítica que tenemos que hacer un poco como sociedad, ¿no? y como país. Pero bueno, le puede pasar a muchos chicos el tema de la motivación. Es decir, estos que a mí que me están dando, también depende mucho quién te lo dé y cómo te lo dé. Eso un profesor para mí hace un 60%. Si el profesor es muy bueno y te sabe enganchar, te sabe motivar y ahí llega a ti, pues te va a llevar un poquito con él. Si el profesor le da igual todo y dice, es que yo que tengo que Y más hoy en día, Pablo, hay una cosa que nosotros no teníamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Que es todo el acceso a esa información que hay, ¿no? Nosotros teníamos licos y poco más, ¿no? Hoy en día tienes CTF, pues... En carta teníamos. Sí, en carta. Entonces, exacto. Teníamos en carta y teníamos que darle, pues, con lo que teníamos, hacer lo que buenamente podía. Hoy en día, cualquier chaval puede ponerse... Bueno, aquí tuvimos a Luis, un chaval de 21 años que hace una cosa que se llama Luis Hyde, que está el podcast por ahí, no sé dónde lo pondré. El chaval vino aquí a darnos una clase magistral sobre inteligencia artificial. ¿Y dónde has aprendido ese? En Internet. ¿Sabes? Entonces, ojalá nosotros en nuestra época, bueno, hoy en día ya lo tenemos y creo que, como tú dices bien, Pablo, los que somos mentes inquietas seguimos ahí luchando un poquito por aprender, pero la gente joven hoy en día tiene más alternativas que no igual, ¿no? Y a lo mejor es por ello que están empezando muchos trabajos también a aceptar gente que no tiene carreras. Hace unos meses salió que el Departamento de Estados Unidos ya no consideraba tener una carrera fundamental para trabajar en posiciones de ciberseguridad. Entonces, creo que también el paradigma está cambiando, y más con inteligencia artificial que nos viene hoy en día, que los chavales te van a decir, ¿y para qué voy a estudiar si tengo un Siri que me lo dice al momento? ¿Para qué quiero saber los 10 ríos más grandes de España cuando tengo Siri que se lo pregunto, ¿no? Y creo que eso al final lo iremos viendo más, incluso. No sé si has visto ya hay cursos... Cierto, Dime, es perdona. cierto, Albert, es un tema muy interesante. Pero es cierto que también que... por ejemplo, hay un caso ahora que la gente dice mucho, es, oye, hay traducciones simultáneas, ¿no? Que está muy guay. Bueno, ya existía hace tiempo, pero funcionaba de aquella manera. Pero hoy en día con la inteligencia artificial, vamos a estar hablando por teléfono o vamos a estar en una videollamada y ahí nos va a traducir y nos va a hablar en el idioma contrario con nuestro tono de voz, ¿no? Eso ya existe. Y está bien, ya no necesitamos aprender inglés. Yo escuchaba, ¿no? No necesitamos aprender inglés, pero realmente, si te paras a pensarlo, es que no depende de un cacharro para que me entienda un inglés o que me entienda otra persona en otro idioma. Si dependo de un hardware, está bien, porque las personas que no tienen la posibilidad de aprender inglés o no han tenido la posibilidad de aprender otro idioma, está bien. Pero si yo sé inglés, yo soy más libre, porque no tengo dependencia de un cacharro. ¿Entiendes? Entonces, yo creo también que cuando decimos, ¿por qué no voy a tener que aprender? No aprender nada, ¿no? Ahí ya me va a decir todo. Ya, pero estás perdiendo libertad. Porque el tema de justo el ejemplo del idioma es un ejemplo muy bueno. Si yo puedo ir por todo el mundo porque o tú puedes ir por todo el mundo porque conoces el inglés, puedes comunicarte con todo el mundo, con todas las personas del mundo, te hace libre, porque tú puedes ir por todos lados, encima te abre puertas porque puedes hablar, puedes trabajar en depender de algo, siempre vas a perder libertad. Que sí, o sea, que gente se pueda dedicar a la ciberseguridad sin una carrera, por supuesto, si tienen el conocimiento, pero ellos tienen el conocimiento, no dependen de un tercero. Sí. O sea, el tema de la IA también lo podemos tocar, abrir un melón aquí. Pero me refería más, Pablo, te voy a explicar el caso que yo utilicé la IA hace poco, que fue una locura, y esto lo puedo usar cualquiera. Yo tengo el premium de ChatGPT, ¿vale? Porque me ayuda mucho en muchos trabajos, y ahora han sacado la nueva feature que puedes hablarle, ¿vale? Y hace poco me saqué la certificación de, la EWT, una certificación, ¿no? Entonces, hay conceptos de los XSS, que es un tipo de explotación web, que no me quedaba claro, cosas que no me quedan. Y tuve una conversación de media hora con la IA, explicándome bien el concepto para poderlo entender, en la cual interactuaba conmigo, yo le explicaba lo que había entendido, ella me corregía, me decía, eso no es así, porque hay veces que para entender
cierto tipo de explotaciones, necesitas entender los conceptos, ¿no? Y es esa posibilidad que ya hoy en día Sí, sí, existe, entonces, ¿vale? Y está limitada, podríamos decir, porque la velocidad no es la más rápida, la interacción. Esto en cuestión de 2 o 3 años, o sea, seguramente lo vamos a tener a tiempo real y nos va a ayudar en todo. Entonces, ¿para qué vas a querer ir a la escuela cuando tienes un profesor particular en tu casa? ¿Sabes? Ese es el concepto que yo me refería tanto del colegio, que es lo que tú dices, es cierto, el de depender de una herramienta, ¿no? Pero hoy en día estamos yendo a modelos de 7 millones de parámetros que los puedes instalar en un teléfono móvil y puede ser una IA, ¿no? Entonces, esa es la cosa que yo estaba pensando más que nada en utilizar la IA Sí, tanto como eso aprendizaje, ¿no? es interesante, pero la gente tiene que saber o que tiene que entender que, que, que realmente es un copiloto, de que cuando tú tienes un conocimiento, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que fueras abogado y dices, oye, pues uso ChatGPT, uso cualquier otro modelo de lenguaje para decir, oye, genérame un contrato de ese tipo, de estas características tal, y lo hace automáticamente y está perfecto porque te lo va a hacer rápido. Y tú como abogado, la persona que está especializada en derecho, sabe si ese contrato está bien o no. Entonces, te ha automatizado un trabajo, te ha ahorrado tiempo. Tú eres desarrollador, tú puedes decir, oye, genérame una clase de tal tipo, en tal lenguaje, tal, que haga esto, te lo genera, tú eres desarrollador, sabes si lo va a hacer bien o lo hace mal, te ahorra tiempo. El problema viene cuando dicen, va a quitar puestos de trabajo en el desarrollo, y dices, ya, pero si lo usa un desarrollador, sí, si lo usa una persona que no ha desarrollado en su vida y se desarrolla una aplicación que haga esto, no vas a saber si está bien o no, o va a estar mal lo que ha hecho ella. Porque realmente hoy en día la IA es un copiloto de nosotros. Pero tú Entonces, mismo en lo que tú dices del conocimiento es correcto, pero necesitas también tener esa persona, esa figura que te enseñe y la IA te puede ayudar como copiloto a entender o comprender. Porque tú el cross-scripting no conocías. Pero Puedes tener espera, dudas, pero Pablo, tú lo espera, conocías. espera un momento, espera un momento. Que no sé si te has dado cuenta que tú mismo te acabas de contradecir. Y te voy a explicar el por qué. Has A dicho, ver, no le va a quitar el trabajo a nadie porque vas a necesitar saber de esa programación para poder corregir a la IA. Vale. ¿Y todos los juniors? no corregir, sino ¿Pero qué va a aceptar, pasar o con los sea, que lo puestos que te juniors? presente, automatizarlo y que esté bien, claro. O sea, tú ahorras tiempo en generarlo, pero ¿Y qué va a pasar con todos los juniors que no saben, que están aprendiendo? ¿Dónde van a tener trabajo? Se lo va a quitar la IA. hombre, los juniors, cuando llega un junior, un pentester, por ejemplo, un pentester junior, y cuando vienen y te vienen con ya una certificación y todo, esa gente tiene su teoría, lo que le falta es práctica. La base Total, teórica totalmente. tiene y se la han currado y solamente vienen con alguna certificación, entonces no vienen de cero, no es como que le vamos a enseñar, o sea, no, una persona que entra en un puesto de junior no le vamos a enseñar de cero, porque entonces no sea junior, sería no existe, ¿no? Una categoría, no sé cómo decirlo, Aprendiz, ¿no? pero Lo que era antes aprendiz, un ¿no? aprendiz, sí, un aprendiz, ¿no? Dice, oye, no conoces el oficio y te va a enseñar, pues sí, un aprendiz. Hoy en día en la parte tecnológica no existe tal. Incluso una persona que está haciendo una beca o unas prácticas vienen con una buena base, lo que pasa es que necesitan enfrentarse a cosas reales, ¿no? Y conocerlo. Y sobre todo, Pablo, es muy importante una cosa, que es lo que tú decías antes, las ganas de aprender, es ser una mente inquieta, porque si no eres una mente inquieta, la IA no te va a enseñar nada. Si lo único que le preguntas, ¿va a ganar el Valladolid o el Celta? No creo que, sin ánimo de ofender a la gente que le gusta el fútbol, yo solamente lo he puesto como ejemplo, pues ahí no te va a ayudar, ¿no? Y lo que sí que yo creo que nos puede ayudar es sobre todo en eso, ¿no? En aprender conceptos, en mejorar esos conceptos y en mejorar hacia el futuro a todos aquellos que quieren aprender más, ¿no? Porque es lo que tú dices. Y también yo me refería no tanto a lo mejor a nosotros, ¿no? Que nosotros ya somos nativos IA, sino me refiero a chavales de aquí. Porque si miremos la IA hace 4 años, hacía imágenes que eran un bodrio hace 4 años. Y en 5 años o en 4 años hemos conseguido que haga películas, ¿vale? Y yo no me quiero imaginar lo que va a ser esto en 15 años, porque el crecimiento es exponencial. Entonces, si en 15 años ya conseguimos, ¿por qué digo imagen o vídeo? Porque es una de las cosas más difíciles para hacer para una IA, porque requiere muchos recursos y es bastante complejo la creación de imagen y sobre todo en vídeo, ¿no? Pues no me quiero imaginar lo que va a ser de aquí 10 años, ¿no? O 15, ojalá nos equivoquemos, ¿no? Y sea un churro. Pero yo donde creo que más va a fallar la IA y donde no nos va a faltar trabajo, Pablo, es en
entender lo que el cliente quiere, porque dice, si tú le das unas instrucciones claras, la IA te dará el resultado que tú quieres. Y ahí es donde nosotros podemos ganar, ¿no? En ese margen, ¿no? Ahí seguro que sí, porque bueno, el cliente puede cambiar de opinión, se puede contradecir muchas veces en la misma reunión. Correcto. Oye, que te he cortado, que estábamos hablando de un poco de la universidad y todo eso. Y vamos a retomar ese punto antiguamente. Y acabaste tu universidad tan contento, y de ahí, ¿dónde fuiste? Bueno, acabé la universidad, me fui a informática. Bueno, durante la universidad tuve buenos trabajos también. Que bueno, que el primer ordenador, yo llegué a la universidad y tenía el sobremesa de casa. Era otra época. O sea, los chavales de hoy en día, si nos escuchan, van a decir, pero es que todo el mundo, si naces con un portátil, en nuestra época. Entonces, teníamos un ordenador en casa, y entonces yo hice el primer curso de la carrera con el sobremesa, ¿no? Pero claro, a mí me gustaba irme, por otra cosa, a la universidad, todo el tema social, ¿no? Es algo muy interesante porque también te desarrollas como persona, socialmente. Pues, oye, es una parte necesaria de la gente cuando hace una carrera, ¿no? Ir a las fiestas, pero no solamente las fiestas, es, oye, me quedo a estudiar en la biblioteca con este y con este y con esta. Y al final te lo pasabas bien, estudiabas, bueno, a veces más, a veces menos, pero esa parte es necesaria también en las personas, ¿no? La primera joven. Y entonces, bueno, el primer año lo hice, y el segundo, claro, iba a empezar el segundo y decía, oye, quiero un portátil. Pero claro, si en la biblioteca, que si miraban las slides de clase o que si tal, yo quería un portátil. Entonces, ese verano, entre primero y segundo, estuve trabajando para pagarme ese portátil, ¿no? Y cuando tuve el dinero, pues ya disfruté un poco más del verano, pero ya me compré portátil. Y luego ya, pues fui pasando, y hacia el final yo hice ingeniería técnica de informática y sistemas, que era de 3 años. Vale, Alberto, tú eres del plan antiguo también, ¿no? Yo sí, yo nací en el 83. Vale, sí, de los míos. Vale. Yo hice la carrera esa de 3 años, y luego pues empecé a trabajar me metí en la superior, porque claro, me enganché tanto a la universidad de empezar pensando que iba a durar un cuarto de hora a acabar la carrera, eso me gustó, y entonces empecé 2 años más para hacer la superior. Y mientras trabajaba en informática 64, ¿no? Y empecé a trabajar en informática 64, pero era media jornada. Estuve también en la universidad antes, estuve también haciendo una beca, un par de años allí en la universidad, hice informática, pues plataformando, instalando, formateando, instalando aplicaciones tal en las aulas, y bastante divertido en aquel momento, pues sí, porque al final cualquier cosa que te pusieran a hacer que estuviera relacionado con ordenadores te gustaba. Hoy en día dices, pues recuerda que el trabajo era muy monótono, pero bueno, no era un trabajo, la verdad. Y bueno, luego acabé la superior y empecé en Informática 4 un poquito más ya completa. Y mira, además de esto que dices de lo de la monotonía, sale muy a cuenta, porque justo el otro día estaba con... Y además creo que está muy bien poderlo comentar contigo, porque tienes una carrera experimentada y tu punto de vista seguramente va a ayudar, ¿no? El otro día, justo habiendo a colación de la inteligencia artificial, estábamos hablando de que hoy en día la mayoría de gente, por ejemplo, tengo amigos que están buscando gente para un SOC, ¿no? Y claro, suele ser un entry level de mucha gente que se quiere dedicar a ciberseguridad, ¿no? Y como tú bien decías, hoy en día ya los chavales con 19, 20 años te vienen con la, yo qué sé, con la OSCP, con la certificación de Hackthebox, con la certificación 3 o 4 CVEs, y han hackeado la NASA 7 o 8 veces, ¿vale? Oye, esto es lo normal de un chaval de 19 años hoy en día, ¿no? Y cuando le dicen, no, es que si te quieres dedicar al Red Team, tienes que pasar durante 2 años comiéndote un SOC, yéndote a dormir con horarios cambiados y tal, y te van a decir, tío, pero es que yo soy un máquina, ¿sabes? Y eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces estábamos hablando de la interacción o del daño que puede hacer en esos puestos la inteligencia artificial, porque muchas veces es análisis de cierto tipo de cosas bastante sencillas de adivinar, porque, bueno, pues miras parámetros y dices, vale, pues esto es un ataque, pues esto no sé qué, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, hoy en día también ese tipo de puestos, primero que ya los chavales de hoy en día no lo quieren hacer porque están sobreformados. Y segundo, que la inteligencia artificial los va a acabar manteniendo. Entonces, uno de los problemas que suelen encontrar la mayoría de empresas es que todo el mundo busca senior, ¿no? Y las automatizaciones y la falta de profesionales dispuestos a hacer ese esfuerzo
que tanto tú como yo hicimos porque somos de de otra hornada, hoy en día no lo hay, ¿no? Entonces, a lo mejor los chavales tienen que empezar a entender que deben de pasar por eso, ¿sabes? No sé qué opinas. Sí, sí, y además muy gratificante también ver cómo, porque todo no es de 0 a 100. El problema de hoy en día, bueno, tú lo has comentado, el problema de hoy en día es que queremos pasar de 0 a 100 con 20. Esto tiene un flujo natural, las cosas tienen que tener un flujo natural y el conocimiento también, y el aprendizaje también. Tu cabeza no está, para ciertas cosas no está preparada con 15 años, no está preparada con 18 y necesitas un poco más de madurez. Eso es un problema que tenemos, pero también porque la cultura del esfuerzo se está perdiendo. Que no quiere decir que no se esfuercen, chavales que se esfuerzan La muchísimo. OSCP no se consigue gratis. Lo que yo creo es que hay una polaridad muy alta, muy alta. Es decir, o hay gente que se esfuerza muchísimo y son cracks, son chavales que tienen... Y hay otras que les cuesta, o que la sociedad actual ha hecho que no se esfuercen por nada, ¿no? Y claro, hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, claro, pues también es un problema. Eso es un problema actual que tenemos. Pero sí, o sea, la recomendación es, sobre todo a los chavales, hay que ir con calma, hay que ir paso a paso, ¿no? Y nosotros en el equipo donde trabajamos hemos visto pasar a muchos chavales y siempre intentas decir, al final, padre tienes uno, ¿no? Está en tu casa, pero te intentas decir, oye, tienes que ir con calma y paso a paso y afianzando tu conocimiento y tu experiencia en cosas que vas haciendo. Y buscar tu camino también, encontrar. Yo tuve un consejo que me dio un compañero de Informática 64 cuando yo entré, porque yo entré allí con 22 años, era un chaval. Y claro, me comentó, él ya tenía algunos años más, y me dijo, tú lo que tienes que hacer es en esta década, 22 hasta los 30 si quieres, hasta los 29, como no tienes responsabilidades, bueno, si las tuvieras, obviamente que igual cambiaste un poco tu perspectiva, pero como tu misión ahora, ¿cuál es? Pues aprender y buscar qué es lo que te gusta dentro del mundo de la ciberseguridad, hablamos, porque ya era un mundo grande, ahora es un mundo grandísimo de ciberseguridad, pero en aquel momento ya era grande. Entonces, si te gusta el forense, si te gusta el testing, si te gusta el poder estar en un SOC, es gente que, oye, quieres estar en un SOC, vas subiendo de nivel, vas subiendo responsabilidades y también la seguridad gestionada, encontrar lo que te gusta, ¿no? Y una vez que lo encuentres, potenciarte mucho en ello, ¿no? O sea, tú tienes que tocar un poco todos los palos. Tienes que tocar todos los palos y una vez que tocas todos los palos, potenciar luego qué es lo que realmente te gusta y cuando llegues a esa final de los 20, pues ya dedicarte plenamente a ello y ser el mejor profesional en eso. Luego también con el tiempo, con la experiencia, y tú lo habrás visto al ver también en la vida, que uno al final se cansa de todo. Uno quiere ser pentester con 20 años, a los 25, dice, quiero ser no sé qué, quiero evolucionar. Es raro encontrarse un pentester que lleve 15 años haciendo lo mismo. Hay casos, conozco algún caso, pero la gente evoluciona. Hay gente que dice, bueno, ahora no quiero hacer pentesting, ahora quiero hacer blue team. Está bien, porque al final tienes el conocimiento de la parte ofensiva. Oye, es una transición que más o menos es viable. Entonces, pues es un tema complejo. Al final, los chavales muchas veces quieren ir de 0 a 100 y eso no. Y luego... Hay algunos que lo pueden conseguir, pero son gente muy brillante y además no natural. Además es bueno ir consiguiendo las cosas paso a paso, porque uno, como persona, interiormente es mucho más gratificante. Sí, había una persona que me dijo, los años no te dan conocimiento, pero te amplía la visión, ¿no? Entonces, sí que puede ser bastante acertado ese punto de vista, ¿no? A lo mejor somos más ignorantes seguramente, porque contra más años pasan, más cuenta de la ignorancia que tengo me doy cuenta, ¿no? Pero sí que al menos cuando llego a un problema me da una visión más amplia, que a lo mejor puede llegar a encontrar soluciones que antes no se me hubieran ocurrido, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Y a lo mejor también... Yo entiendo, todos hemos tenido 20 años y todos hemos tenido ese punto de vista de, yo soy un crack, yo soy un máquina, hago esto y hago lo otro, ¿no? Y luego los años pues te enseñan que a lo mejor, pues no tanto, ¿no? Y lo que tú dices de estar en un red team, o que a lo mejor le he dicho lo del SOC o lo del COS o como le quieras llamar, de una manera que ha parecido despectiva, para nada. O sea, a mí me parece súper interesante adivinar cómo actúan los ciberdelincuentes, ¿no? Y intentar buscar las técnicas. Es más, yo he estado un tiempo en ello y me ha parecido súper interesante, ¿no? Pero sí que me lo decía una persona que vino aquí al podcast, nos decía que la elasticidad cerebral con los años la vamos perdiendo
Y evidentemente la capacidad de aprendizaje que tenemos con 20 años no puede ser la misma que tengamos con 20. Y las responsabilidades que tenemos tampoco son las mismas. Entonces, cuando nosotros teníamos 20 años, nos podíamos meter 8 horas delante de un CTF o de lo que sea para intentar buscar una solución a ese problema. Hoy en día ya nuestro tiempo se ve reducido, ¿no? Entonces lo que sí que tenemos es la experiencia a lo mejor para poder tener esa amplia visión y poder generar otro tipo de interacciones, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Eso es un tema que, bueno, es real. O sea, al final yo cuando me ha tocado alguna vez hacer alguna sesión de orientación, se cuentan. Si claro, tú te encuentras con gente de 20, de 30, de 50, no tengo. O sea, que te puedo orientar, pero no lo he vivido. Pero bueno, te puedo. Entonces, claro, y te planteas el problema. Tú tienes familia, tienes hijos, tienes responsabilidades. No, pues seguramente estás en el tiempo de 20 a 30 y entonces tienes muchísimo tiempo. Además, el cerebro, de verdad, que lo tienes todavía más fresco y tienes un tiempo que es muy valioso, ¿no? Y lo tienes que aprovechar para lo que tú quieras, pero no puedes aprovechar para ser un mega crack. Lógicamente, cuando ya vas creciendo, vas compensando. La experiencia es un grado, lógicamente, la experiencia es un grado, te cuesta algunas cosas conocerlas menos y ciertas evoluciones porque ya tienes un conocimiento de base, los más jóvenes no tienen, ¿no? Pero claro, ya el tiempo, las responsabilidades, ya el tiempo que le puedes dedicar es mucho, mucho muy diferente. Entonces, bueno, a ver, es una reflexión para mí muy acertada. Es que el tiempo es el valor diferencial, ¿no? El tiempo bien utilizado. O sea, los últimos consejos en las sesiones de orientación estas eran: tenéis tiempo a aprovecharlo. O sea, no sabéis lo que tenéis. O sea, es el mayor recurso que tenemos como seres humanos, ¿no? El tiempo no es infinito. Puede parecer infinito cuando tienes 15, cuando tienes 18, cuando tienes 23, pero que va, es el bien preciado. Y hay una cosa más que quería añadir. Cuando has comentado lo que hemos comentado antes, y es que cuando tienes 18 o 20 y dices, si yo soy el mega crack, no sé qué tal, ¿no? Y siempre vas a encontrar gente mejor que tú, ¿no? Esa es lo que nos ha faltado decir, ¿no? Siempre vas a encontrar a alguien que es mejor que tú. Eso tienes que tener. Por muy bueno que seas y tal. Y a mí me pasa una cosa que a mí me gusta mucho contar, sobre todo en sesiones, pues, de orientación a gente joven y tal, ¿no? Y me van a decir, sois un pesado, macho, siempre cuenta la misma, pero ¿qué es lo que me ha pasado? Yo cuando llegué a Informática 64 había acabado la carrera, ¿no? Y en Informática 64 había perfiles de todo tipo. Gente sin carrera, muchos, la mayoría sin carrera, gente que había hecho módulo, incluso alguno que no había hecho nada, que había sido autodidacta. Entonces, claro, te encuentras con perfiles muy diferentes. Si tú vienes de la carrera y con 20 años o 22, en este caso, pues puedes tener, que no era mi caso, porque yo en eso creo que soy bastante acepto a todo el mundo, pero puedes pensar, hostia, yo vengo con mi ego, yo vengo a hacer una carrera, ¿no? Y a veces en la propia universidad te pueden inculcar ciertas cosas o ciertas tendencias que te dicen, oye, tú estás en una carrera, tú vas a mandar al FP. Eso yo lo he escuchado en veces, y dices tú, pero ¿qué me estás contando, no? O sea, bueno, pero claro, yo cuando llego allí y me encuentro a gente que digo, hostia, son muy buenos. O sea, esta gente es muy buena, ¿no? Y de repente dices, si yo no tengo ni idea de esto. Y estos saben mucho de esto. Y chavales, chavales como yo, alguno más joven. O sea, y yo decía, joder, esta gente es muy buena. ¿Y qué pasa? Que a mí me llegó a la universidad y justo en el primer año que entré en Informática 64, como yo había acabado la ingeniería técnica, me dieron un premio. ¿Vale? Yo fui el primero de promoción de mi carrera. Y entonces hicieron una ceremonia con todos los premiados y tal, con todas las cosas. Y yo fui el de mi año. Y yo decía, hostias, qué choque me está dando, porque, claro, por un lado la universidad me estaba diciendo que yo era el mejor de la promoción, por otro lado yo me iba a trabajar y decía, no tengo ni puta idea. O sea, contra esta gente no tengo ni puta idea. Y entonces, claro, eso a mí me enseñó mucho, porque eso con 22, 23 años, que me pasó, 23 ya tenía, pues me ayudó a decir, hostia, tío, si tú, por mucho que tengas un premio, que esto siempre habrá gente mejor que tú y vas a aprender de cualquiera, puedes aprender de cualquiera. Entonces, claro, yo aprendía de todos mis compañeros de Informática 64, además es que era una familia aquello, ¿no? Era una empresa donde todo el mundo enseñaba a todos.
Eso normalmente en las empresas no se ve tanto, ¿no? El que todo el mundo le enseñara todo lo que sabe a otra persona porque sí, eso yo no lo he visto tan fácilmente. Entonces, la verdad que fue muy guay estar allí. Y luego que me diera ese choque, pues también me ayudó. Yo creo que eso me ayudó también a decir, bueno, esto es esfuerzo y dedicación, macho. Si no, vas a ser nada. Y te iba a decir también otra cosa, Pablo. Tan bueno que eres y tanto que sabías, al final has acabado haciendo lo que hacías en la ESO, con el PowerPoint. Seguramente. Que eso es lo peor, cuando acabas utilizando más PowerPoint que Kali, ¿sabes? Y algún Excel, también, de algún Ostras, ya déjate, ya no entro. Bueno, ¿qué te iba a decir? Oye, vamos a pasar a hablar un poco, si te parece, vamos a comentar un poquito de hacking y vamos a hablar un poco de hacking, ¿no? De qué has estado haciendo desde que saliste de la universidad, o sea, dedicándote al hacking. Sé que en Informática 64, pues, había gente allí y conozco a algunos y estaban bastante locos y hacían cosas, pero Sí. no sé qué has ido haciendo en estos últimos años, cuál es tu expertise dentro de la ciberseguridad o cuál es el sitio donde te encuentras mejor. En I64 nosotros hacíamos formación a empresas, de seguridad, hacíamos auditoría, hacíamos también consultoría. Entonces, ahí hacías de todo, o sea, la monotonía no existía. Y además tú piensas que yo llegaba allí y estaba, pues estaba para aprender un poco de todo. Sí que la parte de formación se me daba muy bien, se me daba bien. Y me la daban como más tal, pero la parte de consultoría de auditoría, pues yo empecé a aprender. Y luego ya sí que vas, con el paso de los años, vas yendo más a más clientes y vas haciendo cosas, ¿no? Y hubo un momento en el que tuve que decidir si dedicarme más a la parte de auditoría o a la parte de consultoría. También, porque especializarse un poco, ¿no? Entonces elegí la parte de auditoría. Pero vamos, en la parte de consultoría también me lo he pasado allí bien porque aprendía. A mí me gustaba mucho porque aprendía. Yo recuerdo aquella época en la que entrabas a trabajar y tenías tu horario, lógicamente, como todos, ¿no? Pero tú llegas a casa y a ti nadie te decía nada, pero tú cogías y yo seguía haciendo cosas y probando esto y probando lo otro y tal. Y era el bendito tiempo que teníamos para hacerlo, ¿no? Porque ahora es más difícil. Eso fue un poco lo que hacíamos allí. Entonces me fui yendo a la parte de auditoría y justo cuando ya empezaba a hacer cada vez más, llegaba a Telefónica y compra la empresa en el año 2003. Y bueno, pues ahí ya cambia un poco lo que vamos a hacer, porque ahí empezamos en Eleven Patch y ahí en Eleven Patch lo que hacíamos era innovación de seguridad. Entonces, pues ahí llevé un proyecto llamado FAST, ¿vale? Que era una evolución de la FOCA. Y bueno, pues una herramienta, una innovación. Ahí íbamos creando, innovando y creando esa herramienta enfocada a pentesting, porque al final es una herramienta enfocada a pentesting, por lo cual tienes que estar muy actualizado en la parte. Es cierto que ahí sí que tenía parte de gestión también del equipo. Teníamos un equipo y bueno, empecé la parte, empecé el perfil de gestor. Ahí lo empecé. Y luego, pues la evolución es que, bueno, hemos acabado en un departamento en un área de innovación y lo que hacemos en Ideas Locas, que como se llama el equipo, desde hace unos cuantos años ya, hace 8, pues es innovar, ¿vale? Es probar tecnología, no solo de ciberseguridad, también de inteligencia artificial. También en el ámbito Web3 hemos estado bastante metidos y bueno, pues ahí hacemos nuestras innovaciones y lo que se puede, a ver qué se puede sacar. Ahí la gente ahora empieza a hilar un poco porque he dicho el hacker loco, porque es el de Ideas Locas. ¿Y qué te iba a decir? Me parece súper interesante lo que has dicho ahora de lo de buscar nuevos caminos, ¿no? Últimamente estoy viendo que Chema Alonso, que bueno, pues a lo mejor es una visión, una parte más visible de a lo mejor no de Ideas Locas, pero sí que del concepto y de la imagen de marca, ¿no? Porque él siempre ha trabajado su imagen de marca bastante bien, pero está hablando mucho de inteligencia artificial, ¿no? Mucho de smishing, phishing, deepfakes y todo esto. Entonces, yo creo que ahora mismo, déjame, esto es una cosa que se me ocurre a mí, ¿no? Yo creo que ahora mismo en Ideas Locas le estáis metiendo mucha caña a todo este tema, ¿no? Entonces, no sé si voy bien orientado o a lo mejor me estoy aquí empujando algo y se Sí, no, hay muchas publicaciones, o sea, hay muchas publicaciones, ¿no? Hay proyectos como MLAS, ¿no? El Open Machine Learning Application Security Project, que es un proyecto que ha salido allí.
está publicado, podéis consultar en GitHub, es open source. Hay cosas que van saliendo y que se hacen para la comunidad también, ¿no? Y lógicamente hay cosas que son internas y otras cosas que se publican. Sí, pero al final es un camino que hay que explorar. O sea, el equipo de ideas locas, por definición, es un equipo de preinnovación. La preinnovación, como dice la palabra, antes que la innovación, es un flujo. La innovación es un flujo donde hay una etapa que es la preinnovación. Hay que, en un corto periodo de tiempo, probar a ver hasta dónde tiene sentido cierta tecnología o cierto concepto técnica nueva que está apareciendo, ¿no? Entonces ahí ya tiene un recorrido en muchísimos campos y entonces, pues lógicamente hay gente especializada explorando, claro. ¿Y cuál es en este rol que tú llevas dentro ahora mismo de aquí? Es más como de team lead, ¿no? Comentabas un poco digamos, podemos llamar, en tu perfil pone CEO de ideas locas, ¿no? Yo no, responsable, Bueno, ¿no? responsable. El CEO de momento no, espérate. y bueno, como ahí, no sé, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué me puedes contar así de algo que estéis ahora mismo, o algún punto que digas, oye, mira, esto es lo que ahora mismo estamos investigando más, o estamos yendo por delante, o pensáis aún que los ciberdelincuentes van por delante vuestro en esto, o cómo está la situación? Dame ahí un poco de visión, porque considero que es súper interesante este tema, ¿no? Bueno, mira, pues por ejemplo, aplicado a la ciber, ¿no? Ya que estamos en un podcast de ciber, pues aplicado a la ciber, el proyecto que te he comentado, el de OMLASP, ¿no? El Open Machine Learning Application Security Project. Es muy parecido a un OWASP. OMLASP al final es un proyecto en el cual lo que se intenta hacer es una especie, bueno, que se ha hecho es una especie de framework de pruebas para auditar a la IA, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que los sistemas de inteligencia artificial están por todos lados y sabemos que las empresas necesitan tanto personal cualificado, claro, no es lo mismo hacer un pentest de una web que hacer un pentest de un sistema con inteligencia. Y el pentester al final lo va a acabar haciendo, porque tiene que aprender también qué tipo de pruebas tiene que hacerle a una IA, ¿vale? Entonces este proyecto, el OMLASP, lo que propone es una serie de pruebas que tienes que realizar en algunos contextos de sistemas que tengan unas IAs de ciertas características, ¿no? Entonces te van poniendo una serie de pruebas y te dando un poco las herramientas para que tú puedas chequear. Eso es lo que es el proyecto OMLASP. Esto me parece muy interesante porque ahora mismo en el reto que nos encontramos con las empresas, en la mayoría, es que ya todo lleva IA, ¿no? Todo lleva IA, todo viene con una IA integrada y tal. Y estamos viendo muchos casos. Estaba leyendo esta mañana, hace poco ha salido uno de SAP. Este podcast lo estamos grabando en julio, se publicará en septiembre. Lo siento a los que vais a tener que esperar, pero es que uno tiene vida. Y estaba viendo el caso de SAP, ¿no? Que estaban haciendo Information Disclosure. Están sacando información de clientes a través de la IA, ¿no? Y estaban teniendo un problema con la integración de la IA. No sé si esto a lo mejor es un poco también, seguramente más empresas están teniendo este caso, y yo en mi posición como jefe de proyecto en integración de proyectos nuevos, una de las cosas que tengo que evaluar son esos puntos de seguridad de la IA, ¿no? Y es algo que siempre me tiene muy preocupado, ¿no? El qué hace la IA, cómo está trabajando, hasta qué punto es vulnerable. Y me parece muy interesante que toquéis este punto, ¿no? Porque considero que es algo que no mucha gente está haciendo y sí que mucha gente está integrando, pero nadie la está haciendo esas pruebas de penetración, ¿no? Exacto. Sí, eso es. No se está auditando mucho. Todavía no, ¿eh? Hay empresas que sí que lo auditan, ¿eh? Hay empresas que sí que van auditando y que tienen sus controles y que tienen sus pruebas, pero digamos que la mayoría seguramente no. Entonces, fíjate que OWASP, como saben, ¿no? Todo esto, ya ha sacado su top 10 de vulnerabilidades en los modelos de lenguaje. Y eso solo se plantan en los modelos LLMs, porque es la parte de la IA que ha hecho que esto sea lo que es hoy en día. El LLM, GPT de turno u otros modelos de lenguaje, pues son los elementos que han hecho que lleguen que rompan la barrera con el usuario y que puedan llegar a que cualquier usuario del mundo, cualquier persona con más o menos conocimiento, utilice la IA hoy en día, ¿no? GPT fue el primero, pero hay más. Entonces, OWASP ha sacado su top 10 de vulnerabilidades en los LLMs. Entonces, claro, cuando nosotros integramos en un proyecto, otro digo como usuario, ¿no? Cualquier usuario integre su modelo o su LLM en un sistema y luego lo ponga en producción, tienes que tener en cuenta que esa IA es
Ya son algoritmos, es un programa, exactamente. Tiene sus inputs y genera unos outputs. Entonces, tienes que auditarlo. Entonces, tienes que empezar a formar a empresas, y luego habrá empresas que se dedican a auditoría, que van formando a gente en este mundo, porque gente van a haber mucho trabajo. Dentro de unos años o dentro de poquito tiempo, habrá en Internet prácticamente todo tendrá IA, ¿no? Cantidad de sitios tendrán IA detrás y habrá que auditarlo también. Al igual que auditas una web, tendrás que auditar estos sistemas. Además, esto que dices es muy interesante, ¿no? Porque sí que es cierto que al principio de la charla estábamos comentando que la IA va a eliminar trabajos, pero también por el mismo lado va a empezar a incrementar nuevas posiciones, nuevos puntos, ¿no? Yo creo que es una de las revoluciones más grandes que estamos teniendo desde la revolución industrial, ¿no? Porque la gente aún no es consciente. Imagínate si es importante, que hasta Elon Musk dijo que de pararla un tiempo porque esto se nos iba de las manos, ¿no? Entonces, yo creo que el auditar la IA, así que como bien indicas, hay, por ejemplo, Bullsuit tiene un camino de LLM testing para hacer pruebas de penetración en el LLM, pero aún va más allá, ¿no? Yo por lo que he estado viendo en charlas vuestras, auditáis incluso deepfakes, ¿cómo puedes saber si eso puede ser real o no? Eso es un reto también, es un reto que tiene toda la sociedad mundial, ¿no? Y lo dijo, no recuerdo quién lo dijo, en Estados Unidos. Era como, bueno, empezamos a detectar qué es real y lo que no, o perdemos la libertad. Sí, así de claro, ¿no? Pues sí, eso además es un reto muy interesante porque el ser humano está acostumbrado a decir, si yo lo estoy viendo y lo estoy escuchando es real. Eso es algo que nacemos casi con eso intrínseco, ¿no? Es decir, si lo estoy viendo y lo estoy escuchando y te estoy escuchando es real. Pero hoy en día lo estás viendo y lo estás escuchando e igual no es real. Es un problema. Entonces sí, la detección de deepfakes, cada vez, esto es un juego, es como los antivirus, ¿no? Al final el malware y el antivirus, pues tú puedes hacer que de repente el malware sea otra vez indetectable y tal, porque la deepfake es un poco el mismo juego. Ya salen nuevas técnicas de generación, nuevas formas de generar deepfakes. Claro, tú tienes que tener tu batería de técnicas para poder detectar, ¿vale? Entonces, los rasgos fisiológicos tienen mucha importancia, diferentes componentes. La verdad que es un mundo bastante apasionante también, esa parte de defensa. Por eso te lo preguntaba. ¿Y quién mejor que a vosotros os lo voy a preguntar, ¿no? Y darlo bien, que creo que hoy en día pues estáis siendo el referente no solamente a nivel europeo, diría yo, estáis siendo uno de los referentes, creo yo, a nivel mundial. Desde mi punto de vista, porque a lo mejor yo no he visto ninguna investigaciones que puedan entrar tan profundo como vuestras investigaciones que he visto, ¿no? Sí que he visto algunas, pero veo muy centrados en eso y los resultados que estáis teniendo son bastante buenos, ¿no? No sé si tenéis alguna competencia por ahí por el mundo que os esté... Hay mucha gente haciendo cosas de detección, hay gente que tiene cosas muy avanzadas. Sí, hay bastantes investigadores también. O sea, hay, por suerte, porque al final yo creo que esto es la suma de todos. O sea, en esto, o sea, nos estamos jugando mucho con el tema de deepfake, más de lo que creemos, porque al final con el malware te juegas lo que te juegas, que también es mucho, pero aquí es que el engaño está a la orden del día y en las manipulaciones, y el daño en las personas puede ser enorme. O sea, el daño no solamente económico, sino el daño moral, el daño... O sea, se ha visto, ¿no? El mal uso de la tecnología de la IA con el tema de los jóvenes, ¿no? Que han hecho ciertas cosas, ¿no? De cambios de... Bueno, sí, sabemos a qué nos referimos. Crear imágenes comprometidas de ciertas personas. Exactamente. Entonces, en lo que nos estamos jugando aquí, pues es mucho como sociedad, porque al final necesitamos tener mecanismos para detectarlo. Y el problema aquí es que cada vez es más perfecto, ¿no? Entonces, pues muchas de las investigaciones que hay hoy en día son de nuevas técnicas para detectar mecanismos. Entonces, al final es la suma de... Hay un proyecto que se llama Verify.ai, Verify. Bueno, en el lado del mal lo podéis encontrar, donde podéis pues probar, ¿no? Un poco de, ¿no? Y este vídeo es falso, esto es una deepfake, esta imagen es falsa, entonces se puede probar. Te iba a decir, lo que comentas es totalmente cierto, y por poner un ejemplo, tenemos esta influencer que se hizo famosa, que lo hizo en un estudio de Barcelona, que se llamaba Aitana, que hizo un influencer digital, ¿no? Y incluso se montó una página de contenido de pago bajo demanda, ¿no? O puede ser 1F o algo así. Y la tía tenía gente que la seguía. Me parece que ganaban más de $50,000 mensuales con esa IA. Y incluso ahora mismo ya hay herramientas
que ya te lo tienen todo automatizado con el deepfake y todo, por si alguien quiere meterse en ese mundo. Y un poco lo que tú dices es verdad, ¿no? Al final vamos a llegar al punto de qué es real o no es real, ¿no? Y veíamos, no sé si has visto la película Her, que tiene una novia que es una IA, ¿no? Y habla con ella e incluso se enamora, ¿no? Puede ser que algún día lleguemos hasta ese punto, ¿no? O al punto donde decían, donde Matrix, de, oye, vuélveme a conectar, que yo prefiero esta falsa esta falsa realidad que la realidad, ¿no? No sé si a lo mejor juntando Meta con todo esto, Matrix, sí. sí, ese mundo virtual en Meta podrá ser unirse, ¿no? Pero al final lo que tú dices es verdad y vamos a empezar seguramente a vivir secuestros virtuales a través de phishing, donde nos digan que tu hija está secuestrada y seguramente vamos a empezar a vivir eso. Entonces yo creo que toda la innovación que estáis haciendo vosotros y, como bien dices, otros profesionales, es bastante útil, ¿no? Y al final, ¿qué será verdad o qué será verdad? ¿Preferiremos la verdad o preferiremos el mundo de fantasía? Eso no lo sabremos, ¿no? Veremos, ¿sabes? El problema, bueno, nosotros, a ver, ya somos jóvenes, ¿no? Digamos, somos personas en edad de jubilarse, pero Bueno, yo me jubilaría ya, ¿eh? sí, bueno, eso sí, pero para tener más tiempo, ¿no? Para hacer cosas. Pero, por ejemplo, la gente que nace hoy en día, bueno, tú piensas de aquí a 50 años lo que van a encontrar, ¿no? El mundo que queda. El mundo maravilloso por un lado que queda, porque tecnológicamente es la leche y lo que está por llegar, pero también, claro, que esa tecnología tiene que tener unas reglas, tiene que tener una seguridad, tiene que tener una... Y por eso, también muchas veces en las orientaciones a los chicos les dices, a los chicos y a las chicas les dices, ¿veis? Y ciberseguridad, por eso no falta. Porque al final la ciberseguridad es algo transversal a la tecnología, igual que la IA está en todos lados. La ciberseguridad también necesita estar en todos lados. Necesitamos estar seguros. Cuando tenemos una empresa que monta un negocio en Internet, y hoy todas las empresas tienen negocio en Internet, necesitan estar seguras. La sociedad necesita estar segura con Internet. El Estado, todo el mundo, porque necesita de la ciberseguridad que es transversal a todo. Y te digo esto porque también muchas veces, no sé, yo me he encontrado gente que me decía, en 3 o 4 años esto es una burbuja, ¿no? La ciberseguridad en 3 o 4 años explota. No explota. O sea, no... Otra cosa están los escenarios o no escenarios. Eso es otro tema debatible. Pero la ciberseguridad es necesaria, va a seguir siendo necesaria. Y el mundo de Internet cada vez tiene más auge. Y llega el metaverso. Y nos llega la IA que irrumpe y va con ciberseguridad acompañada. Fíjate que hablamos ya de auditarlos. Tenemos que auditarlas porque si no tendremos problemas. O sea que al final es algo que trabajo en este sector. Yo creo que en los próximos años yo creo que va a haber. No sé, me puedo equivocar, pero No, porque es como yo te decía, Pablo, se abre un mundo nuevo, ¿no? Y el abrirse ese mundo nuevo, ¿no? Ya incluso hasta en el término militar, ¿no? Tenemos la tierra, aire, mar y digital, ¿no? O sea, de ciberespacio. Creo que es un mundo más a explorar donde mucha gente está creando la mitad de su vida al lado de eso. El día de hoy nos hemos levantado con la actualización de CrowdStrike, que ha tirado al suelo medio mundo y se ha parado medio mundo. O sea, para que la gente se dé cuenta de lo importante que puede ser la ciberseguridad, y no solamente la ciberseguridad, sino los sistemas en nuestra vida, ¿no? Hoy en día se va a tomar viento un servidor en Singapur y puede tener impacto en nuestra vida, ¿no? Y eso la gente no es consciente de que al final tenemos nuestro clon digital que cada día se está construyendo más y hay que ser consciente de ello, ¿no? Y ya por finalizar, si me lo permites, de lo último que me gustaría hablar, y considero que eres una persona con la cual se puede hablar y lo dejamos para los últimos 10 minutos, es ¿qué opinas entonces de las regulaciones sobre la inteligencia artificial que nos vienen imponiendo? en Europa. Sí, vengo a darte el punto amarillito, ¿eh? Bajando aquí un poquito. Bueno, a ver, hay unas cosas positivas desde el punto de vista de que tenemos que regular algo que tiene una serie de riesgos, ¿vale? Al igual que por ejemplo, en la parte de ciberseguridad tú tienes una serie de herramientas que puedes utilizar para lo bueno y para lo malo, como en la vida, y hay unas regulaciones también, ¿no? Al final tenemos leyes. Yo recuerdo la ley de hacking de 23 de diciembre de 2010, que luego ha tenido ciertas actualizaciones, donde se indica un poco qué es delito, qué no es delito,
¿no? Cualquier acceso no autorizado a un sistema se da delito, ¿no? Yo les preguntaba a la gente, ¿tú no te has metido en una wifi nunca? En así. Entonces yo creo, bueno, en este caso con la IA ocurre algo similar. La IA tiene cosas muy buenas, hay una evolución como sociedad enorme, ¿vale? Tenemos cosas muy buenas, pero una IA mal utilizada tenemos a tener ciertos problemas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de ser europeos, y digo la suerte porque en tema de derechos, ¿no? Y de privacidad, pues quizás tengamos la bandera, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Es decir, oye, GDPR, todos los derechos que tenemos como ciudadanos, toda la privacidad que tenemos respecto a otros sitios, nos protege. Y ahora lo que quieren hacer es proteger el uso de esa IA para que se haga un uso adecuado. El problema está en que hay que definir muy bien lo que es el uso adecuado. ¿Vale? Eso es importante. Y luego hay una corriente, que esto ya no lo digo yo, sino que hay una corriente, gente que dice, bueno, pero es que estamos perdiendo una oportunidad en Europa respecto a otros continentes en temas de IA, porque claro, en otros continentes al no tener restricciones, la evolución o lo que son capaces de hacer con esa inteligencia artificial es más de lo que nosotros estamos haciendo porque estamos acotándonos con ciertas regulaciones. Y hay un debate, y no vamos a dar con la tecla ahora, pero hay un debate muy interesante donde todo el mundo tiene que empezar a analizar y decir qué poner la balanza, ¿no? ¿Qué es más importante para mí? ¿Estar regulado y que nadie pueda aprovecharse ciertas cosas con la inteligencia artificial contra mí? O de que todo valiera y que la evolución es lo primero, la evolución tecnológica, el desarrollo tecnológico. Obviamente hay un debate y cada uno puede tener una opinión. El eterno debate, seguridad o libertad. No. Hay que coger una balanza, ¿no? Hay que coger una balanza y en este caso libertad no sería tampoco del todo porque libertad incluye cero privacidad también, ¿no? Sería o algo así. Es que bueno, es muy complicado, es un tema complicado. Es complicado. Si te parece, el debate, Pablo, lo dejamos por otro momento y lo vamos dejando por aquí. Ha sido un placer y un honor traerte por aquí y tener esta charla contigo. Me lo he pasado genial y espero que la podamos repetir y a lo mejor la siguiente pues lo hacemos cara a cara. Un placer, Pablo. Igualmente, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.